Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Como todos ustedes saben, nosotros comenzamos hace 2 semanas atrás una serie acerca del evangelismo. Una serie acerca del evangelismo. Y hoy va a ser la segunda exposición que vamos a tener de esta serie temática acerca del evangelismo. Pero el evangelismo bíblico, mis hermanos. Y usted dirá, ¿habrá algún evangelismo no bíblico? Veremos a ver a través de las escrituras, hermanos, que hay tal cosa como un evangelismo bíblico y un evangelismo que no es bíblico. Siempre que hayan seres humanos, hermanos, envueltos en esta transacción, pueden haber problemas. Así que vamos a ver, hermanos, a continuar nuestra exposición del evangelismo. Hace 2 semanas atrás, para aquellos que a lo mejor no pudieron estar con nosotros, quiero darle un breve resumen de lo que hablamos hace 2 semanas atrás. Nosotros hablamos hace 2 semanas atrás acerca de la base del evangelismo, sobre qué está fundado y cimentado el evangelismo bíblico. Y nosotros estuvimos considerando Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. No lo tiene que buscar, pero estuvimos considerando Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Y en esos 42 versículos nosotros vimos lo que es la base del evangelismo. Y la base o fundamento del evangelismo es básicamente predicarle el evangelio a otros ¿con qué? Con compasión, mis hermanos. Pero también predicarle el evangelio a otros es compasión. Y nosotros vimos que la compasión demanda varias cosas. En ese pasaje que nosotros vimos de Juan, vimos que la compasión demanda que vayamos a lugares difíciles. Hay personas, hermanos, que tienen que ir a lugares difíciles a poderle compartir el evangelio a otros. Lugares donde a lo mejor no son bien recibidos o son bien aceptados. También requiere que vayamos en momentos difíciles o inoportunos. Como les mencioné hace 2 semanas atrás, si usted piensa que la gente que no es creyente está en su casa esperando a que usted venga a tocarle a la puerta para compartirle el evangelio, esa no es la realidad, hermano. Hay momentos dados donde hay que compartir el evangelio como un acto de compasión en momentos difíciles para uno o a veces inoportunos. También vimos que la compasión requiere que nosotros vayamos y nos relacionemos con personas que no se parecen a nosotros. Y ahí es donde el racismo tiene mucho que ver en este aspecto, hermano. No, para mí se me hace más fácil compartirle el evangelio a los que son de mi nacionalidad. Ellos me entienden. Nosotros vimos a la luz de la palabra del Señor, hermano, que eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo compartió el evangelio con una mujer samaritana, una mujer que a los ojos de una comunidad judía era una persona despreciable. Si usted va a esperar que toda la gente piense como usted, sienta como usted, viva como usted, opine como usted o crea como usted para usted compartirles el evangelio, nunca va a poder compartirle el evangelio a nadie, hermano. También la compasión demanda que vayamos y demos lo que más nos importa. Y también requiere que atendamos las situaciones difíciles. Y en este punto nosotros vimos que muchas veces requiere la confrontación del pecado de las personas. Hay un evangelismo bíblico por ahí, hermanos, que ha permeado los últimos 30, 40 años, que no confronta el pecado de la gente. Y donde no hay confrontación del pecado, no puede haber salvación. Porque ¿qué es la salvación? Es el perdón de nuestros pecados. Y donde no hay exposición del pecado, no puede haber salvación. ¿Y cuál es el resultado que nosotros vimos del relato de la historia de la mujer samaritana con Cristo? Bueno, que la mujer fue a la ciudad y se lo dijo a los hombres de esta ciudad. Una mujer que era despreciada por los hombres por su historial, ¿verdad? Porque había tenido 5 maridos y el que tenía no era de él, no era de ella. Era una mujer, hermano, y en tiempos bíblicos las mujeres eran consideradas como personas de segunda y tercera clase. Y esta mujer fue impactada por el mensaje del evangelio y se lo compartió a los hombres de la ciudad. No se pudo quedar callada. Ella salió corriendo, abrió su boca y le contó a otros. Y nosotros vimos al final de nuestra exposición que muchos creyeron por lo que ella dijo, hermanos. Pero yo quiero que contestemos en esta tarde qué es el evangelismo. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. No me la tiene que contestar, pero quiero que medite en ella. Si usted está aquí sentado, es porque de una manera u otra, bajo diferentes circunstancias, alguien le compartió el evangelio a usted. Porque ninguno de ustedes nació salvo.
Y ninguno de nosotros nacimos cristianos seguidores de Jesucristo. Alguien nos compartió el Evangelio. Yo quiero que usted ahora trate de hacer memoria en su mente de cómo es que usted llegó al conocimiento del Evangelio. Medite por unos segundos. ¿Cómo fue? ¿Alguien le compartió el Evangelio a usted? Así haya sido un predicador, así haya sido un familiar, así haya sido un compañero de trabajo, así haya sido alguien en la comunidad, alguien le compartió el Evangelio a usted. Y nosotros vamos a responder en esta tarde qué es el evangelismo. Y vamos a tocar, hermano, básicamente 5 aspectos muy importantes. Número 1, el fundamento bíblico. Porque hay gente que organiza eventos de evangelismo y cuando tú les preguntas, bueno, ¿y el fundamento de este evangelismo que tú estás haciendo, de dónde lo sacaste? Las respuestas son muchas. No, hubo un grupo, una compañía que diseñó tal método de evangelismo y nosotros lo encontramos muy bueno y hemos decidido adoptarlo como nuestro método de evangelismo. Nosotros vamos a ver, hermano, que el evangelismo bíblico tiene que tener un fundamento bíblico. Esto no nos lo podemos inventar nosotros. Dios no nos ha dejado este asunto a que nosotros tengamos que imaginarnos cómo nosotros debemos hacer esto. Dios ha dejado claramente en su palabra el fundamento bíblico acerca del evangelismo. Y vamos a tratar de responder 4 preguntas en esta tarde. ¿Qué no es evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué incluye el evangelismo? ¿Y cómo yo comienzo a evangelizar? En los diálogos que yo tengo con algunos de ustedes, algunos me han compartido que a veces se les hace difícil poder compartirle el evangelio a otros por diferentes razones, ya sea por temor, ya sea porque las personas conocen tu pasado, a lo mejor te da vergüenza compartirles el evangelio a otros, puede ser por ignorancia, porque a lo mejor se te hace difícil expresar las verdades que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuál es el fundamento bíblico del evangelismo? Lo primero que nosotros tenemos que entender, hermano, es que el evangelismo bíblico sale de un mandato dado por nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje de Mateo 28, versículos 19 al 20, nosotros vamos a encontrar 3 imperativos que Cristo le da a sus discípulos y nos da a nosotros. Lo tenemos ahí en el proyector. Es mucho lo que tengo que compartir en esta tarde, por eso preferí poner las citas bíblicas para que usted las pueda ir viendo ahí y me pueda ir siguiendo. Hay 3 imperativos que encontramos en la Gran Comisión, mis hermanos. Cristo dijo, id, haced y enséñales. Id, haced y enséñales. Así que cuando nosotros miramos este punto del evangelismo, nosotros tenemos que tener en cuenta estas 3 cosas. Que el evangelismo incluye un acto de ir, incluye algo que tenemos que hacer e incluye algo que tenemos que enseñar. Tenemos que ir, tenemos que hacer y tenemos que enseñar. Pero también la palabra de Dios nos revela en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47, que yo tengo que enseñarles algo y ese algo es algo específico. No es algo ahí abstracto, no. El mandato de hacer discípulos y de evangelizar incluye algo en específico. Y Cristo dijo ahí en Lucas 24, 46 al 47, y les dijo, este es Cristo hablando, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el mandato de ir y de hacer, ¿qué es lo que yo voy a enseñarle o comunicarle a la gente? Bueno, lo primero que yo tengo que comunicarle a la gente es que yo vengo predicando el evangelio en el nombre de Jesucristo para el arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Eso es básicamente, hermano, lo que es compartirle el evangelio a otros. Y si esto no está en el evangelismo que nosotros podamos estar haciendo o queramos hacer, nos estamos alejando del fundamento bíblico de cómo realmente se debe hacer el evangelismo. Y hay un dato muy importante en este versículo, hermano, es que el evangelismo que nosotros hacemos, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Yo no estoy tratando de evangelizar a la gente a que se conviertan en bautistas
o en metodistas o en wesleyanos. No, hermano, yo estoy predicando en el nombre de Jesucristo y ese es el mensaje que yo tengo que predicar. Es el nombre de Jesucristo lo que tiene que estar incluido en cualquier esfuerzo de evangelismo que yo pueda hacer. Cristo también le dio una promesa a los discípulos cuando estaban todos ahí tenebrosos porque Él les había dicho que se iba a ir. Miren lo que les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo anteriormente? Hechos 1, 8. Por muchos años yo pensé que lo único que decía este versículo era esa parte que había leído. Y en algunos grupos se hace mucho énfasis al aspecto del poder que recibimos cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero el sinónimo de poder para muchas personas es poder para tú ponerle la mano a la gente y que se caigan para atrás, o poder para que tú les soples y se caigan al piso, den vuelta. Mucha gente ha interpretado que eso es el poder de Dios. Pero no, el texto dice ¿para qué es el poder que nosotros recibimos como creyentes del Espíritu Santo en nuestra vida? No es para escupirle agua a la gente y que la gente se caiga y corra y brinque y salte. Es con un propósito en específico y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La mayoría de las personas, hermano, en ciertos contextos quieren recibir el poder solamente para que se manifieste dentro de las cuatro paredes de sus servicios. Pero ese no es el propósito del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, mi hermano. El poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es para que seamos testigos. En este contexto, Cristo le está diciendo, ustedes deben ser testigos primeros en Jerusalén, en su ciudad. Luego en Judea, que es las afueras de Jerusalén. Y luego en Samaria, la tierra de los enemigos. Y luego hasta los confines de la tierra. Esto era un mensaje, hermano, totalmente revolucionario para la mente de un discípulo judío. Porque el discípulo judío que pensaba que la salvación era solamente ¿para quién? Para ellos como judíos. Y los demás que se vayan al infierno. Esa era la actitud que permeaba aún en los discípulos de Cristo. Y Primera de Pedro 2.9, le estoy dando, hermano, el fundamento bíblico de lo que es el evangelismo. Primera de Pedro 2.9 dice, pero vosotros, refiriéndose a los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú te encontrabas perdido y yo me encontraba perdido y nos encontrábamos en tinieblas, alguien nos compartió el Evangelio de Jesucristo y en el momento en que nosotros creímos en el Evangelio de Jesucristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Señor, mis hermanos. Pero hay otra pregunta, ¿qué no es evangelismo? Y yo le voy a compartir algunas cosas que pueden sonar contradictorias, pero yo espéreme hasta el final. Pueden sonar contradictorias, pero no lo son. Es que hay mucha gente que confunde las cosas que hacen como evangelismo y piensan que las cosas que hacen son las que tienen el poder para poder transformar y salvar vidas. Y yo le voy a dar una lista de cosas que yo hice, que yo creí, y estoy casi seguro que muchos de ustedes también han estado involucrados en este tipo de situación, Deme oportunidad de aclarar al final. El evangelismo, hermanos, no es entregar tratados. Y te dirás, ¿cómo? No. Tú le puedes entregar un papelito a alguien, Dios te bendiga, Cristo te ama, y las estadísticas arrojan, hermano, que el 80% de esos tratados y papelitos terminan en la basura. Así que tú entregarle un tratado a una persona es un acto muy bueno, pero yo te sugiero que si tienes la oportunidad de hablarle acerca del contenido de lo que está en ese tratado, mucho mejor. Porque la realidad, hermano, es que la mayoría de las personas se meten el tratado en el bolsillo, lo meten el pantalón a lavar y cuando la esposa saca la ropa de la secadora y dice, pero ¿y todos estos papelitos en toda esta ropa? El tratado que tú le diste. El evangelismo no son campañas de evangelismo. Hay muchas comunidades de fe que organizan campañas de evangelismo. ¿Hay algo malo en eso? No. Pero más vale que prediquen el evangelio en esa campaña de evangelismo.
Porque el hacer una campaña de evangelismo sin predicar el evangelio en ese evento es perder el tiempo, es haber reunido a una comunidad, hacer muchas cosas y luego el mensaje principal no es comunicado. El evangelismo no es ir a los hospitales y orar por los enfermos. Eso es muy bueno, pero yo conozco muchas personas que van a los hospitales y oran por los enfermos y nunca le predican el evangelio. Y cuando le preguntan a la persona, ¿usted es creyente? Sí, yo creo que todo el mundo adora a Dios. Esa es la oportunidad para compartirle el evangelio. No, yo creo que todos los caminos conducen al cielo. Eso no es verdad. Por lo menos si tú eres creyente y crees en la palabra de Dios, eso no es verdad. Así que de nada a ti te sirve orar por ese enfermo. Eso es un acto bueno, bondadoso, amoroso. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero si tú no le compartes o no le compartimos el evangelio de Jesucristo a esa persona se va a quedar en la misma situación espiritual que tiene. El evangelismo, hermano, no es visitar las cárceles o a los enfermos. Y no estoy en contra de visitar las cárceles o a los enfermos. Yo en Puerto Rico tuve la oportunidad de ir a varias cárceles a compartir, hermano, el evangelio con una comunidad a la cual pertenecía. Y lo menos que se hacía era compartirle el evangelio a aquellos que estaban presos en ese lugar. Se cantaba, se hacía de todo. Y se predicaba un mensaje moral a las personas. ¿Cómo tú le vas a predicar un mensaje moral a una persona que tiene 70 años por cumplir en una prisión? ¿Cómo tú le vas a decir a estas alturas que robar es malo, que matar es malo? Eso lo sabe él, tiene 70 años para pensar en eso. Pero lo importante es el mensaje que le comunicamos a esa persona que está presa bajo esas rejas. El evangelismo no es dar comida, ropa o medicina al que está en necesidad. Y no estoy en contra de eso. Al contrario, la Biblia nos exhorta a que nosotros suplamos las necesidades de aquellos que están en necesidad. La Biblia dice, hermano, claramente que si tu hermano o tu prójimo tiene necesidad y tú ciegas tus ojos contra ellos y le dices, Dios te va a bendecir, y tú teniendo la oportunidad para poder ayudarle, no lo haces, te es contado como pecado. Pero el evangelismo no es darle comida a la gente. Yo conozco muchos ministerios que se desarrollan en las iglesias para darle comida a la gente. Este año le dimos comida a 500 personas en la comunidad. ¿Y a cuántos le compartiste el evangelio de Jesucristo? Porque se pueden ir a la casa con la barriga llena y el corazón contento y al otro día morirse, hermano, y aterrizar en el infierno. Es una realidad. Compartamos el evangelio dentro de estas actividades que hacemos. Otra muy popular, el evangelismo no es contar tu testimonio. No es contar tu testimonio. Y yo sé que Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, pero el evangelismo no es mi testimonio ni tu testimonio. El evangelismo, hermano, no descansa sobre cómo nosotros hemos respondido al mensaje del evangelio. El evangelismo descansa sobre lo que Cristo hizo. Es su testimonio, no es mi testimonio lo que tiene el poder. Y muchas veces, por la mercadotecnia que tenemos hoy en día, alguien, hermanos, comparte el evangelio, ¿verdad? Tuve un accidente y en ese accidente yo pasé 4 días en el infierno y ahora el Señor me ha enviado a yo decirles a todos lo que hay en el infierno, y en el infierno me hicieron esto y yo vi cómo le hacían aquello a Michael Jackson y yo vi cómo le hicieron esto a fulano de tal y yo vi tales artistas y yo vi tales esas cosas, y la persona, hermano, ya a los 3 meses tiene un DVD. ¿Usted quiere escuchar mi testimonio poderoso? Aquí tiene su DVD de $25 para que usted escuche lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la gente, hermano, llega a las iglesias por medio de ese engaño. Y descansan sobre lo que esa persona les está diciendo. El evangelismo, hermano, y el evangelio no se trata de nuestro testimonio personal. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero no descansa sobre tu testimonio o mi testimonio personal. El evangelismo no es preguntarle si quieren ir al cielo. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a alguien si se quiere ir al infierno eternamente? ¿Qué usted cree que le va a contestar? Bueno, la mayoría te va a decir, yo no creo en el infierno. Y aquellos que sí creen en él, te va a decir, no, yo para allá no voy, yo soy un bueno. Yo soy una persona buena. Soy un hombre o una mujer buena. Así que decirle a alguien, ¿tú quieres irte al infierno? La persona te va a decir que no. Eso no es evangelismo, hermano.
Hay que explicarle por qué va rumbo al infierno y cómo puede escapar de esa condenación. El evangelismo no es preguntarle si no quieren ir, si quieren ir al cielo, no es preguntarle si no quieren ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno. Y muchos quieren ir al cielo, pero no quieren que Dios esté allí cuando ellos lleguen. Así es. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere encontrarse con Dios cuando lleguen allí. El evangelismo, hermanos, no es preguntarle a la gente si quiere recibir a Jesús en su corazón. ¿Cuántos de nosotros venimos de contexto donde domingo tras domingo se le invita a la gente a recibir a Cristo en su corazón? Jesucristo está tocando a la puerta, llorando porque quiere entrar en tu corazón. Mira, hermano, ese tipo de evangelismo humanista, hermano, no tiene ningún poder para salvar. Cuando Cristo quiere salvar a alguien, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él derrumba la puerta y Él salva. El evangelismo, hermano, no es decirle a la gente que Jesús es amor y que tiene un propósito para su vida. No es, imagínense, como dice Pastor Paul Washer, tú le dices a una persona, Dios tiene un propósito para con tu vida. Ah, sí, excelente. Yo tengo un propósito para mi vida también. Dios te ama, que Dios me ama, excelente, yo me amo a mí también. Eso no es evangelismo, mis hermanos. El evangelismo no es prometerle a la gente que serán sanos o ricos si repiten una oración. El evangelismo no es un programa o ministerio de la iglesia. Hay iglesias que se jactan mucho. Nosotros tenemos un tremendo departamento de evangelismo, pero nunca salen a compartirle el evangelio a nadie. Invitan evangelistas a predicarle a la gente que ya es creyente. Excelente nuestro ministerio de evangelismo. Eso no es un ministerio de evangelismo. Es un predicador itinerante, pero eso no es un ministerio de evangelismo. Y el evangelismo, hermano, no es un evento ocasional. El evangelismo no es algo que simplemente, nosotros vamos a programar para tal fecha en tal día, vamos entonces a hacer evangelismo. Y eso lo consideran como evangelismo bíblico. Y yo no estoy diciendo, hermano, que el cristiano no debe entregar tratados o ir a los hospitales a orar o a visitar las cárceles o a los enfermos. No estoy diciendo que no debemos ayudar a las necesidades físicas de las personas como dar comida, ropa o medicina. No estoy diciendo que no debemos testificar las maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Claro que lo debemos hacer. Porque tal y como le dijo Pablo a los Corintios, el amor de Dios nos obliga, nos constriñe a hacer estas cosas. Lo que no podemos ni debemos hacer es confundir el hacer estas cosas con que esas cosas y de esas maneras estamos evangelizando. No sé si están entendiendo la diferencia en lo que les estoy tratando de comunicar. ¿Okay? A veces hay mucho activismo en este aspecto del evangelismo, pero hay poco contenido que se está compartiendo en ese activismo. Entonces, ¿qué es el evangelismo, hermano Jorge? ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo incluye varias cosas. El evangelismo incluye enseñar, anunciar, proclamar y predicar el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, la esperanza, el deseo y la meta es de persuadir, convencer y que Dios convierta a las personas. Ese es el propósito de cualquier esfuerzo de evangelismo. Tiene que haber una enseñanza. Nosotros estamos enseñándole a una persona que Cristo es el único camino, que Cristo es la única verdad, que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Estamos anunciando ese mensaje, estamos predicando y proclamando esa verdad. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que la gente venga al conocimiento de la verdad, pero es Dios quien lo hace. Nosotros somos simplemente el instrumento de comunicar ese mensaje, pero es Dios el que toma ese mensaje y transforma los corazones para que puedan venir a la fe. Mark Dever lo define de esta manera: evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advertir a los hombres acerca de su condición perdida, conducirlos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. John Stott también lo define de esta manera: evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue levantado de los muertos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y
Y como Él es Rey y Señor, ahora ofrece el perdón de los pecados y el don del Espíritu que libera del pecado a todos aquellos que se arrepientan y crean. El evangelismo tiene que incluir estas verdades bíblicas. De lo contrario, es un evangelismo no bíblico que no tiene la capacidad de transformar espiritualmente a nadie. Un evangelismo no bíblico produce espectadores del evangelio, no produce discípulos. Produce simpatizantes. ¿Sabes lo que es un simpatizante? Por ejemplo, en el caso de nosotros que nos gusta mucho tal vez el fútbol. Bueno, hay ciertos equipos, hermano, que yo pues simpatizo con ellos, ¿verdad? Pues no llegó el que yo quería a la final, pero pues simpatizo con este y vamos a ver qué pasa. Pero si pierde o gana, pues a mí me es irrelevante porque no es mi equipo, ¿verdad? Hay muchas personas que son así, son simpatizantes del evangelio. Siempre y cuando lo que se predique, lo que enseñe y lo que se demande no vaya en contra de mis preferencias, pues yo estoy bien. Pero en el momento en que comienza la confrontación bíblica en nuestras vidas, ya ahí se le acabó, hermano, cualquier simpatía que una persona tenía por el evangelio. Donald Whitney resume esto de la siguiente manera: el evangelismo es simplemente comunicación del evangelio. Cualquier persona que relate fielmente los elementos esenciales de la salvación de Dios a través de Jesucristo está evangelizando. Y para eso usted no necesita tener un título, para eso usted no necesita ir al seminario, para eso usted no necesita ser pastor, para eso usted no necesita tener un reconocimiento de alguna denominación. En el momento en que tú le compartes estas verdades fundamentales que acabamos de compartir a una persona, tú lo estás evangelizando. Aunque tú no veas el resultado que quisieras, en esos momentos tú lo estás evangelizando. Es Dios quien se encarga de tomar esa exposición de la palabra y hacer una obra. Ahora, ¿qué incluye el evangelismo? ¿Qué incluye el evangelismo? El evangelismo incluye por lo menos 3 cosas muy importantes. Incluye, obviamente, el contenido del mensaje del evangelio. Incluye a la iglesia. Incluye una intencionalidad. Hay personas que se quedan en los primeros 2 pasos. Tienen un conocimiento muy bueno de lo que es el evangelio. Están en el contexto de una iglesia local donde se ve visible la obra de salvación que Dios ha hecho en sus vidas, pero luego el tercer elemento de la intencionalidad, muchas veces estamos carentes de ser intencionales en nuestro compartir el mensaje del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Eso parece una definición bastante sencilla, ¿verdad? El evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Pero usted sabe qué pasa, que eso lo entendemos usted y yo ahora. Pero hace unos años atrás nosotros no lo entendíamos. Y si usted le comparte esta definición a una persona que no es creyente, se va a quedar igual, no te la va a entender. Entonces nosotros tenemos que pasar de la definición general de lo que es el evangelio ahora a comenzar a compartirle los diferentes elementos que forman parte de ese mensaje del evangelio. Y hay 4 preguntas importantes que contesta el mensaje del evangelio. Y eso es: ¿quién es Dios? Tenemos que partir por ahí. Porque cuando tú le preguntas a la persona, bueno, ¿y quién tú crees que es Dios? No, pues yo creo que Dios es como una fuerza por ahí solar que se manifiesta. Eso será lo que tú crees, pero eso no es lo que la palabra de Dios revela. Y nosotros tenemos que partir de la Escritura para definir quién es Dios. Pero también incluye quién es el hombre y qué fue lo que hizo. También incluye, hermano, qué hizo Cristo por el hombre. E incluye cómo podemos volver a Dios. Estas 4 preguntas tienen que estar presentes en todo esfuerzo evangelístico que nosotros podamos hacer. De lo contrario, nuestro evangelismo no es bíblico. Puede tener buenas intenciones, pero no cumple con los requisitos bíblicos para que nosotros podamos hacer una presentación bíblica de lo que es el mensaje del evangelio. Y contestemos la primera pregunta. ¿Quién es Dios? Bueno, las Escrituras nos revelan 3 cosas, que Él es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Si nosotros no partimos de ahí, estamos predicando o enseñando acerca de otro Dios que no es el Dios creador de todas las cosas. Pero también ese Dios, las Escrituras nos revelan que Él es perfectamente santo. A diferencia de los otros dioses que la gente cree. El Dios de las Escrituras es un Dios santo. Isaías lo presenta como santo, santo, santo. 3 veces habla de su santidad, porque su santidad se ve reflejada en todos los demás atributos que Dios posee. Y ese Dios es digno de toda adoración, y escuche bien, y castigará el pecado. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Hablando acerca de cómo es Dios. Primera de Juan, no el Evangelio, sino la carta, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero también la Biblia nos revela, hermano, en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, qué es lo que pasa con aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Porque es bueno que nosotros le digamos a la gente, Dios es el Dios creador de todas las cosas, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios digno de adoración. Pero ahora hay un problema, que es un problema que todo ser humano tiene. Miren lo que dice Romanos 2, del 5 al 8. Aquí está Pablo describiendo la condición espiritual de todos los seres humanos. Dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, hermanos. Así que ese Dios, creador de todas las cosas, es perfectamente santo, y por cuanto es perfectamente santo, Él va a dar castigo, hermano, por el pecado. Y en nuestra predicación del Evangelio nosotros tenemos que hablar de esto. No simplemente podemos quedarnos en la presentación de un Dios amoroso, misericordioso, lo cual es verdad. Pero el pecador no tiene ningún problema en aceptar el amor y la misericordia de Dios. Lo que sí tiene problema es en reconocer que ese Dios está airado con él todos los días a causa de su pecado. Y en nuestra presentación del Evangelio debemos incluir estas verdades, hermanos. Pero también el evangelismo tiene que tener un entendimiento bíblico de quién es el hombre. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Bueno, las Escrituras nos revelan, hermano, que todas las personas, aunque creadas buenas, se han convertido en pecadoras por naturaleza. Miren lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Aquí está el salmista David expresando esta realidad de la naturaleza pecaminosa del hombre aún desde su nacimiento. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Déjame ver si se lo puedo explicar en términos más sencillos. El papá de David era un pecador. La mamá de David era una pecadora. 2 pecadores se juntaron. ¿Qué usted cree que producieron? Un pecadorcito, hermano. Así tan bonitos como se ven. A los pocos días o semanas de haber nacido, usted puede comenzar a ver la naturaleza pecaminosa, hermano, aún de nuestros propios hijos. Desde el nacimiento, todas las personas están aisladas de Dios, enemistadas con Dios y sujetas a la ira de Dios, mis hermanos. En nuestro compartir el Evangelio con las personas, nosotros debemos procurar en nuestras conversaciones hablar de esta realidad. Pero el evangelismo también tiene que presentar a Cristo. El evangelismo y el evangelio no es un ejercicio moral, no es pórtate bien para que recibas bendiciones de Dios, o si tienes problemas de autoestima,
ven a la iglesia que ahí te vamos a dar varios mensajes positivos para que tú eleves tu autoestima. Eso no es el evangelismo ni es el evangelio. El evangelismo y el evangelio está centrado en la persona de Cristo. Jesucristo, que es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para soportar la ira de Dios en el lugar de todos los que habrían de creer en él, y se levantó de la tumba con el fin de dar a su pueblo la vida eterna. Y aquí hay un elemento muy importante. La población en general que ha aceptado de una manera u otra el mensaje de la fe cristiana, la mayoría de las personas creen que Cristo vino a morir por los pecados de todos. Y automáticamente concluyen, bueno, pues si Cristo vino a morir por los pecados de todos, pues eso significa que al final del día todos van a ser ¿qué? Todos van a ser salvos, ¿verdad? Eso se le conoce en la teología como la doctrina del universalismo. Eso no es la que enseña la palabra, hermano. Cristo vino a morir por los pecados de los que creerían en él. Los que no creen en el mensaje de Jesucristo no reciben perdón de pecados. Y yo sé que esto es duro de recibir, hermano, porque tenemos familiares, tenemos personas a las cuales amamos que rechazan el mensaje del evangelio. Y sería irresponsable de mi parte y de cualquiera de nosotros que le compartamos el evangelio a otro, haciéndoles creer que si no creen en Jesucristo pueden obtener vida eterna y perdón por sus pecados. Hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que por motivos de tiempo no podemos ir, hermano, pero el mensaje del evangelismo es un mensaje exclusivo y está centrado en la persona de Cristo. Y todos aquellos que creen en Cristo pueden recibir perdón por sus pecados y vida eterna. Pero luego este mensaje y este evangelismo incluyen una respuesta. Tiene que haber una respuesta del hombre. El hombre no es salvo simplemente porque piensa que es salvo. Tiene que haber una respuesta por parte del hombre. Dios llama a todos en todas partes que se arrepientan de sus pecados y confíen. Eso es tener fe. Eso es fe bíblica. ¿Cuál es una de las frases más populares entre nosotros los hispanos? Vamos a decir nosotros los hispanos. En el vocabulario de todas las personas, hermanos, está la expresión, no, yo tengo fe. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas escuchamos todos los días? No, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo soy una persona de fe. Bueno, la fe bíblica en Cristo incluye arrepentimiento. De lo contrario, no es fe, es una ilusión. Es como la ilusión del libre albedrío. Te crees que tienes libre albedrío, pero la realidad es que no lo tienes. Tú puedes dejar de respirar. ¿Verdad que no? Estás condicionado a que tienes que respirar. ¿Qué pasa si el aire se fuma? Nos morimos todos. Cuando te da hambre, ¿qué tú haces? Comes, ¿verdad? ¿Tú tienes control sobre esos instintos del hambre que surgen en tu estómago? No. Te da hambre y tienes que suplir esa necesidad. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual, hermano. El ser humano está muerto espiritualmente. ¿Qué libre albedrío puede tener uno que está muerto? Ninguno. No puede escuchar, no puede oír, no puede responder. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber una obra sobrenatural de parte de Dios en darle vida a esa persona para que pueda entonces arrepentirse y confiar en el mensaje del evangelio. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Miren cómo Cristo comenzó su ministerio público. Miren la inauguración de Cristo como predicador público. Marcos 1, vamos al 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muchos de los esfuerzos de evangelismo que se hacen, y esto se lo digo por experiencia propia, se nos hace difícil decirle a una persona, te tienes que arrepentir de tus pecados. Porque pensamos que al hacer eso vamos a cortar
cualquier lazo de comunicación que estemos teniendo en esos momentos. No, pero ¿y cómo yo le voy a decir a esta persona que se tiene que arrepentir de sus pecados? Si ella ni pecadora se ve, ¿qué hago yo diciéndole que se tiene que arrepentir de sus pecados? Es complicado decirle a alguien esto, hermano. La gente no va caminando por ahí con la cabeza abajo. Yo soy un pecador, yo soy un pecador. No, la gente va con su frente en alto. Soy un pecador, ¿y qué? Y el mensaje del Evangelio, hermano, por lo menos el mensaje del Evangelio que Jesucristo predicó, incluye el arrepentimiento de los pecados. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Mire, hermano, yo no tengo deseos de ser el predicador más popular de la ciudad. Así que, pues, esto es lo que trajo el bote. Amén. Hechos 20, 21. Aquí está Pablo compartiendo el Evangelio a multitud de personas y dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Porque a veces predicamos esta porción del Evangelio, pero no predicamos el arrepentimiento. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Vamos desde el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en muchos de los elementos y de intentos evangelísticos que se hacen, se les enseña esto que dice Romanos. Y se le dice a la gente, ¿tú quieres ser salvo? Sí, pues repite esta oración conmigo. Confiesa que Jesucristo es tu Señor y Salvador. ¿Lo dijiste? Sí, eres salvo. Y excluimos la parte del arrepentimiento de los pecados. Eso es un autoengaño. Y hay millones de personas engañadas en estos momentos, sentados así en congregaciones como esta, pensando que han creído en el mensaje del Evangelio, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Eso no es evangelismo bíblico, mis hermanos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad. En otras versiones dice locura de la predicación, salvar a los que creen. Se los he dicho ya en otras ocasiones. Si usted tiene deseos por ser predicador, por comunicar la palabra de Dios de una manera pública, ¿verdad? Y Dios lo está llamando a eso. Usted tiene que entender algo. Esto que se está haciendo es una locura. Esto es un mensaje loco. No loco por el contenido, sino loco por cómo el mundo lo ve. El mundo ve el mensaje del Evangelio como una locura. Pero esa locura es la que Dios utiliza para salvar a los que creen. Esas son las paradojas, hermanos, que podemos encontrar en las Escrituras. Dios usa la locura de un mensaje para traer salvación a los que creen. Pero también hay un elemento muy importante y es el elemento de la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia en todo este aspecto de la salvación de una persona? La iglesia es una comunidad de creyentes que se reúne para cantar, orar y predicar la palabra, mis hermanos. Ese es el propósito de la reunión de la iglesia. Esto no es simplemente algo más que nosotros hacemos los domingos. Es simplemente una comunidad de creyentes que se reúne para cantar, orar y predicar la palabra. Y el deseo de esa comunidad de creyentes es que la gente oiga el evangelio en la reunión. ¿Y cómo nosotros dentro de la iglesia podemos llevar el evangelio dentro de la reunión? Bueno, bien sencillo, a través de las dos ordenanzas visibles que el Señor Jesucristo nos dejó.
Y esas son el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el bautismo? En el bautismo una persona está dando testimonio público de que ha aceptado el mensaje del Evangelio. Y le está confesando a una comunidad de fe, yo he creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y por medio de la cena del Señor, también le testificamos a aquellos que están a nuestro alrededor participando de la cena, que nosotros somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Y el tercer elemento, hermano, es la intencionalidad. Nosotros como iglesia local, hermanos, es muy bueno que tengamos un fundamento bíblico, que entendamos lo que es el evangelio, que sepamos lo que no es el evangelismo y que sepamos lo que es el evangelismo. Pero esto incluye un tercer elemento. Y este tercer elemento está en la Gran Comisión. ¿Recuerda que en la Gran Comisión yo le dije que había 3 imperativos? Ir, hacer y enseñar. Bueno, la intencionalidad tiene esos 3 elementos. ¿Y qué es la intencionalidad? Es el entendimiento y convencimiento que cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir el evangelio con otros. Eso es ser intencional. Yo tengo en mis manos un mensaje que tiene la capacidad de poder salvar a aquellos que se encuentran perdidos. El mero hecho de que ellos sepan que yo tenga ese mensaje no significa nada. Si yo no tengo la intención de compartirle ese mensaje a aquellos que están perdidos, yo puedo tener el mejor entendimiento bíblico de lo que es el evangelio. Yo puedo dominar todas las doctrinas del arrepentimiento, la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, pero si yo no tengo una intención activa de compartirle esa verdad a otros hermanos, nos estamos quedando cortos en nuestro esfuerzo de evangelismo. Charles Spurgeon, hermanos, resumió esto de una manera muy, muy confrontadora. Si no te interesa la salvación de los demás, es porque seguramente no eres salvo. Tenlo por seguro. Nosotros no podemos como creyentes, hermanos, vivir la vida y pasar los días y las semanas y los meses y los años, hermanos, sin tener conciencia de que tenemos personas a nuestro alrededor que van a ir rumbo al infierno. Y nosotros tenemos que ser intencionales en poder compartirle el evangelio a otros. Ahora, no confunda la intención con resultado. Nosotros no podemos producir el resultado de la salvación en nadie, pero la comisión que se nos ha sido dado en ser intencionales en esa proclamación de ese mensaje. Eso es una pregunta, hermano Jorge, ¿y cómo yo comienzo a evangelizar? Porque pues yo estoy gozoso por lo que Dios ha hecho en mi vida y yo he aprendido mucho en los últimos años en mi caminar en Cristo. La palabra de Dios ha ido transformando mi vida. Bueno, ¿cómo yo comienzo a evangelizar a otros? Yo le voy a dar algunos consejos prácticos, mis hermanos. Número 1, yo creo que lo más importante que podemos hacer es aprender correctamente lo que es el evangelio. ¿Verdad? Porque si no sabemos lo que es el evangelio, pues mejor no salgamos por ahí a evangelizar o a compartirle el evangelio a otros. Porque le vamos a hacer más daño que bien. Porque va a crecer creyendo algo que no es el evangelio. Así que nosotros somos los primeros que debemos, hermano, aprender bíblicamente lo que es el evangelio. Usted puede hacer una lista, hagamos una lista de personas que no conocen a Cristo. Y no tiene que ser una lista muy extensa. Tú tienes 3, 4, 5 personas, tenemos 3, 4, 5 personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo. Algunos son familia, otros amigos, otros compañeros de trabajo, vecinos, conocidos. ¿Por dónde puedo comenzar, hermanos, a orar? Yo creo que lo primero que podemos hacer es orar por ellos. Luego de identificarlos, orar por ellos. Y ellos no tienen que saber que tú estás orando por ellos. Padre, te presento a Jaimito, a Raquel, a Julieta, a Verónica, a Jaime, a Jesús. Yo te pido por estas personas, Señor. Tú sabes que ellos necesitan de ti. Y comienza a orar por ellos. Y luego de tú identificarlos y orar por ellos, haz algo para bendecir una de las personas que están en esa lista. Haz un acercamiento. Regálale un buen libro bíblico. Si no tiene una Biblia, regálale una Biblia. Haz algún tipo de acercamiento para poder comenzar a desarrollar una relación, para poder compartirle el evangelio a esa persona. No tienes que darle una clase teológica de 2 horas. Puede ser algo sencillo, un café. Vamos a comer un mantecado. Y comenzar a desarrollar, hermano, posibilidades para que nosotros podamos compartirle el evangelio a otros. Sé intencional en visitarlos, interesarte en ellos y compartirles el evangelio.
Y esto, hermano, nos aplica a todos nosotros como comunidad de fe, incluyéndome a mí. Si nosotros como iglesia local, y este servidor empezando por mí, cree que estas sillas se van a llenar así solas, estamos equivocados. Estas sillas, hermanos, se van a ir llenando según nosotros compartamos el evangelio y Dios haga una obra de salvación en aquellos que estamos evangelizando. Acuérdense que el resultado no depende de nosotros. Ok, entonces ya yo identifiqué a alguien, comencé a orar por ellos, empecé a relacionarme con ellos y a compartirle el evangelio. Dios ha hecho una obra de salvación en esa persona. Gloria a Dios que Dios trajo una salvación en esta persona que yo estaba orando. ¿Qué hago ahora? Bueno, repite el mismo ciclo nuevamente con otra persona en la lista. A lo mejor no puedes evangelizar y discipular a 4 a la vez. A lo mejor tienes que empezar por uno. Y luego que tengas ese uno, ya Dios hizo una obra de salvación, ya es parte de una comunidad de fe. Ahora sigue ayudándolo, pero comienza entonces por el segundo que tienes en la lista. Consejos prácticos, hermano. No le estoy dando aquí ningún proyecto científico de la feria de ciencia de la escuela. Un ejercicio bíblico y sano que nosotros podemos hacer a la hora de compartir el evangelio con otros. Y concluyo, hermanos. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 al 21. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, hermanos. Miren lo que dice el versículo, hermano. Dios nos está utilizando a nosotros, a pecadores redimidos, nos está utilizando para que nosotros les roguemos a otros que están en la misma condición que nosotros nos encontramos. Reconcíliate con Dios. Y Dios ha prometido, hermanos, respaldar ese mensaje. Dios ha prometido respaldar con poder y con salvación esa obra de salvación que Él ha hecho a través de la cruz, hermano. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, Señor, donde tú nos permites de una manera u otra poder compartir tu palabra, Señor. Yo soy un instrumento frágil, un instrumento imperfecto, un instrumento lleno de tantas situaciones, Señor, en mi vida. Y si estoy aquí ha sido por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor inmerecido para con mi vida y para con la vida de aquellos que tú has salvado que están aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que nosotros podamos no solamente comprender el evangelio, sino que podamos confiar en el poder de tu Espíritu Santo a la hora de poder compartirle ese mensaje del evangelio a otro, entendiendo que tú eres el único que puedes producir salvación en aquellos que se encuentran perdidos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros. No hay mensaje más poderoso que el mensaje del evangelio. Y si aquí hay personas, Señor, que se encuentran como se encontraban los huesos secos en la visión de Ezequiel, muertos en sus delitos y pecados, yo te pido, Señor, que tu palabra que ha sido expuesta sea entrando a esos huesos muertos y secos y dándole vida en esta tarde. Que tu obra es salvación, Señor. Queremos ver vidas de esta comunidad, Señor. Queremos ver familiares nuestros venir al conocimiento de la verdad, Señor. Yo te pido que tú quites todo temor, toda vergüenza, toda timidez que pueda existir en nuestras vidas y que nosotros podamos proclamar con confianza el mensaje del evangelio que puede salvar a los perdidos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Y confiamos en que tú has de hacer la obra por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.